Trabajar con mando medio es tener un traje hecho a la medida. Los servicios de mando medio han impactado positivamente. Hemos tenido casos exitosos en los puestos de trabajo, transformando o cambiando conducta de nuestros colaboradores que nos favorecen a entregar un mejor servicio al cliente. De los aspectos en los cuales mando medio nos contribuye, sin duda lo que es reclutamiento, ha sido un acierto el contratar sus servicios. En cuanto a capacitación, ha sido también una muy buena experiencia porque han podido responder a los distintos momentos que ha tenido esta organización. Recomendaría mando medio por su profesionalismo, por las personas que ahí trabajan, dispuestas a escuchar lo que esta organización necesita. A otras empresas que están pensando en contratar los servicios de mando medio les diría que confíen. Ha sido una experiencia tremenda, es un equipo absolutamente comprometido, con un nivel de dedicación y con mucho cariño puesto en cada una de las iniciativas. Para nosotros como universidad ha sido súper relevante poder implementar el programa de bienestar para colaboradores UDD, donde nuestro foco principal siempre ha sido el bienestar de las personas, que lo pasen bien, que se entretengan, que encuentren que este es un buen lugar para trabajar. Mando medio ha sido clave en poder llegar a los logros y a los resultados que hemos tenido con los distintos equipos. Trabajar con mando medio es tener un traje hecho a la medida. Los servicios de mando medio han impactado positivamente. Hemos tenido casos exitosos en los puestos de trabajo, transformando o cambiando conducta de nuestros colaboradores que nos favorecen a entregar un mejor servicio al cliente. De los aspectos en los cuales mando medio nos contribuye, sin duda lo que es reclutamiento, ha sido un acierto el contratar sus servicios. En cuanto a capacitación, ha sido también una muy buena experiencia porque han podido responder a los distintos momentos que ha tenido esta organización. Recomendaría mando medio por su profesionalismo, por las personas que ahí trabajan, dispuestas a escuchar lo que esta organización necesita. A otras empresas que están pensando en contratar los servicios de mando medio les diría que confíen. Ha sido una experiencia tremenda, es un equipo absolutamente comprometido, con un nivel de dedicación y con mucho cariño puesto en cada una de las iniciativas. Para nosotros como universidad ha sido súper relevante poder implementar el programa de bienestar para colaboradores UDD, donde nuestro foco principal siempre ha sido el bienestar de las personas, que lo pasen bien, que se entretengan, que encuentren que este es un buen lugar para trabajar. Mando medio ha sido clave en poder llegar a los logros y a los resultados que hemos tenido con los distintos equipos.
Buenas tardes a todas y todos los presentes hoy en este nuevo webinar. Un agrado volver con un nuevo webinar informativo de Mandomedio para este 2026. En esta ocasión me encuentro con María Pilar González, subgerente de Formación y Desarrollo Organizacional. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Deb? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás preparada para el tema que vamos a hablar hoy día? Muy preparada y entusiasmada. Muy bien. Bueno, hay un contexto distinto hoy en nuestro país. Entramos a un nuevo año, cambiante, dinámico, y hay que saber adaptarse. ¿Cómo desarrollamos líderes que sostengan resultados en este 2026? Empecemos al tiro de una con el tema. Empecemos de una. No menor la pregunta, me gustaría dividirla como en 3 temas, que va a ser un poco lo que vamos a ir hablando en este nuevo webinar. Que por lo demás estoy muy feliz de estar aquí contigo otra vez. Primero, el tema central, el liderazgo, ¿ya? Es sabido, yo creo que todas las personas que trabajamos en distintas organizaciones, no importando el rubro, la industria, sabemos que quien moviliza a las organizaciones, quienes son los encargados un poco de plasmar o vivir la cultura y generar impacto en las personas son los líderes. De hecho, hay una frase muy conocida que habla de que las personas, desde tal vez los desafíos o lo negativo, cuando toman la decisión de cambiarse de trabajo, de renunciar, es por el líder normalmente. Y cuando están muy contentos en su trabajo, muy desafiados, tiene que ver con buenos liderazgos. Entonces, es un tema no menor y por eso quisimos traerlo acá a este nuevo webinar. Entonces, de eso vamos a hablar, vamos a entregar tips y ahí desgloso un poco la pregunta, cómo desarrollar este liderazgo en este contexto, en el contexto actual cambiante, etcétera. Y cuál es el objetivo transversal de esto, es poder sostener resultados este 2026 y bueno, a lo largo de los años. Porque el liderazgo sin un norte que favorezca a la organización no nos sirve de mucho. Entonces, tener claro que todo esto es para obtener resultados, para obtener las metas del negocio, a través de lo más importante que tienen las organizaciones, que son sus personas. Entonces, para ir partiendo un poco, nos ponemos pensando en cuál es este contexto que viven las organizaciones y que vivimos en el mundo en general. No es un tema nuevo, pero todavía sigue siendo un tema muy exploratorio y muchas veces desconocido, la inteligencia artificial, que llegó para quedarse, como dicen. La inteligencia artificial hoy día supone un desafío no menor desde el ejercicio del liderazgo, ya que la inteligencia artificial podría ser una gran herramienta si la sabemos ocupar y si la sabemos ocupar de manera responsable. Entonces, nosotros como líderes tenemos un poco la responsabilidad o el desafío de ver cómo integramos esta inteligencia artificial para sacar lo mejor de las personas. Más allá de responder la respuesta de si la inteligencia nos va a reemplazar o no, es más bien poder integrar estos dos mundos y llevar esta parte humana y esto que nos distingue básicamente de la inteligencia artificial como principal valor de las organizaciones, que claramente se apoya en la inteligencia artificial. Claro, más allá de pensar en nos va a reemplazar, va a poder verse como en peligro mi trabajo, esto puede ayudarme, puede ayudarnos también a ejecutar mejor nuestro trabajo, poder apoyarnos a través de eso y saber manejarla de manera correcta y responsablemente. Efectivamente, sobre todo desde la responsabilidad, desde el manejo de datos, desde la revisión de lo que uno trabaja a través de la inteligencia artificial y de qué manera en el fondo se utiliza dentro de una organización, manteniendo el resguardo de las personas y también de la privacidad de la organización. También, bueno, algo que no es nuevo, desde hace muchos años ya tenemos cambio constante. Como dicen por ahí, la única constante es el cambio, ¿ya? Y eso sigue así. Eso creo que es lo único que no ha cambiado. Es decir, el cambio sigue siendo una constante, algo con lo que tenemos que vivir y con algo que tenemos que en el fondo saber convivir y utilizar a nuestro favor en el ejercicio del liderazgo. Y estos cambios también no son solo dentro de la organización, también hay un contexto país, hay cosas que ocurren fuera de que también logran afectar lo que es lo laboral. Entonces, me imagino que también el poder
tener presente estos cambios, este constante cambio, es también tener en cuenta de que no es solo lo que ocurre dentro del espacio laboral, también lo que está ocurriendo afuera. Efectivamente. Y gestionar el cambio es un desafío grande, a pesar de que estamos acostumbrados a que el cambio es un poco lo que nos acompaña hace muchos años en el mundo en general y en las organizaciones. No es algo trivial y no se ha convertido en algo trivial. Por eso lo seguimos conversando. Nosotros en Mando Medio, cuando hablamos en nuestros talleres, partimos muchas veces hablando desde que esto es parte del contexto y no lo va a dejar de ser. Y no por eso lo vamos a dar por obvio o por sentado. ¿Por qué? Porque sigue siendo difícil, a pesar de que ya en nuestras cabezas los tenemos tan incorporados, el ser humano sigue siendo resistente al cambio, porque no es fácil. Hay miedos de por medio de pérdidas en el fondo. El miedo respecto al cambio, la resistencia al cambio es miedo a las pérdidas, a lo que en el fondo uno está acostumbrado a hacer, por ejemplo, y que eso podría suponer una pérdida de algo, de comodidad, de tranquilidad, de seguridad. Bueno, ahí va a depender el caso, pero sigue generando ese miedo a la pérdida. Entonces, como líderes tenemos ese lindo desafío de acompañar, mirándolo desde ahí, desde el cambio, cómo impacta a las personas. No es resistencia por resistir nomás y porque la persona es mañosa, la persona es etiqueta que queramos ponerle, sino que estamos hablando detrás de un miedo que le genera a la gente de perder algo, ¿ya? Entonces un poco ese cambio de ver el cambio como algo, o esa resistencia al cambio no como algo malo, sino que algo que hay que saber acompañar y gestionar. Y en tercer lugar también tenemos a nuestras nuevas generaciones. Esto me encanta comentarlo porque, bueno, nosotras Claro. somos más o menos casi de la misma Sí, generación, yo estamos ahí por hablo ahí. de nosotras muy patúa, pero cuando entramos a trabajar, y yo me acuerdo perfectamente, cuando entré a trabajar, o cuando estaba por salir de la universidad, tuve un año de formación en magíster, y me acuerdo haber estado con mis compañeros, que ellos ya trabajaban en el fondo, en el magíster de personas, de la Adolfo Ibáñez, y había un cierto temor o resistencia a esta nueva generación que llegaba. O sea, estaban saliendo las primeras generaciones de la universidad y todo esto de estos millennials que vienen a exigirnos este equilibrio de la vida laboral y que vienen con esto de un propósito. ¿Qué es esto? Como hay que trabajar ya. Esa era la resistencia, estoy caricaturizándolo. Sí. Saludo a todos mis compañeros, que tal vez alguno nos está escuchando hoy día. Y hoy día estamos en lo mismo. Hoy día los millennials también estamos siendo parte de eso. También nos pasa. Viene una nueva generación, los centennials, y van a venir más. Y también hay resistencias. Y también hay, más que resistencia, hay preocupaciones. Hay diferencia en cómo vivimos también la entrada a, no sé, desde que cómo salimos de la universidad a cómo estamos entrando a los contextos laborales, porque muchas de las nuevas generaciones que hoy están entrando al contexto laboral son gente que pasaron parte de la universidad durante la pandemia, o que estaban en pandemia, como ingresando a la universidad, o les tocó en su segundo año ya. Entonces igual siento que los prepara de manera distinta, porque bueno, ellos igual se tuvieron que apoyar de toda esta tecnología, de estas herramientas que nosotros estamos incorporando ahora recién, quizás generaciones que salimos mucho antes de la pandemia misma, y que hoy día estamos adaptándonos como a estas cosas, como a la inteligencia artificial, como ya bien decía. Pero surge como estas diferencias en cómo vivimos estos procesos. Y me imagino que entrando a un contexto laboral, muchas otras diferencias de edad, ocurre algo ahí también. Ocurren cosas. Ocurren cosas. Sí, Buenas, pasan cositas. malas, pero ocurren cosas, claro. Sí. Cómo el líder tiene esa tarea de poder llevar a todas estas personas a un mismo objetivo, sostener Sí. resultados en una empresa, llegar a un mismo fin. Efectivamente. Aquí voy a hablar todo el rato, yo creo que esta va a ser mi frase, desafío no menor, mi hashtag. Claro, existen esas diferencias que no son buenas ni malas. Hoy día conviven 3, 4 generaciones dentro de una misma organización. Y la generación que viene hoy día plantea nuevos desafíos, plantea una nueva realidad, como dices tú. Son profesionales que parte de su carrera o parte de su desarrollo fue en pandemia. Y eso tenemos dos opciones.
o nos cruzamos de brazos y nos enojamos porque eso tiene cosas muy negativas, o abrimos los brazos y también nos fijamos en lo bueno que eso tiene. Claro. Desde el liderazgo, desde el ejercicio del liderazgo, y nos fijamos en lo que eso podría aportar a la organización. Yo prefiero mirarlo desde ahí y nutrirme de lo nuevo que viene con ello. Entonces, no menor este nuevo contexto. Y también no quisiera dejar de lado lo que supone nuestro contexto ya más nacional, que tiene que ver con las normativas legales, perdón la redundancia, pero en el fondo como toda esta nueva normativa en torno a el contexto del trabajo, ¿ya? Y claramente yo creo que el año pasado y antepasado fueron años muy clave en eso, donde los líderes tuvimos que salir a estudiar esto, actualizarnos. Supuso sin duda desde lo técnico, es decir, desde aprendernos estas nuevas normas y estas nuevas leyes de las áreas de recursos humanos, obvio que tuvieron que correr para capacitar a sus líderes, para capacitar a las organizaciones en estas nuevas normativas. Y ahora lo que se nos viene es adoptarlo desde lo adaptativo en el fondo, como ya me lo aprendí, ya sé qué cosas tengo que decir, qué cosas no, pero cómo esto yo ahora lo incorporo dentro de mi forma de ser líder y lo hago mucho más, tal vez más natural, y lo empiezo ya más a incorporar en mi día a día, en mis células, en mi cerebro, a nivel como de comportamientos en el fondo, ¿ya? Y ahí también hay un desafío muy bonito que tiene que ver con entender que también esto tiene que ver con las nuevas generaciones, también van muy de la mano, esta conciencia, como por ejemplo, yéndonos a la ley Carín, en el trato, y que sin duda yo creo que más allá de lo desafiante que ha sido en el fondo como este cambio de paradigma tal vez en algunas personas, qué bonito es centrarnos en las organizaciones, en el buen trato. Sin duda esto en el mediano y largo plazo va a generar cosas muy positivas a la organización. Entonces, bueno, otro desafío del liderazgo de este tiempo y de este contexto que está cambiante, muchas veces turbulento, muchas veces que nos pone en posiciones incómodas, pero desde la incomodidad pueden salir cosas muy positivas. Y ahí, bueno, nos vamos ya a la pregunta inicial. A la pregunta inicial. ¿Cómo desarrollar líderes que sostengan resultados este 2026? Y ahí un poco, bueno, me gustaría como partir, como les decía, desde el liderazgo, ¿ya? Dentro del ejercicio de liderazgo o están de la mano o se definen uno con el otro está el movilizar, ¿ya? Esta como gran herramienta para el ejercicio del liderazgo. ¿Y qué movilizamos en el fondo? Claro, ¿qué significa exactamente movilizar? Como claro, que estamos me muy traslado acostumbrados de un espacio a otro. Claro, como, tomo una micro, tomo el metro, me tomo el auto. ¿Cómo lo hago? Claro, me muevo a mí, muevo a otros, muevo este vaso, como ¿qué se moviliza? Lo que buscamos movilizar en el ejercicio de liderazgo es movilizar el aprendizaje, ¿ya? Es decir, mi propio aprendizaje como líder y también el facilitar el aprendizaje de otros, de los equipos de los cuales yo tengo a cargo, en el fondo, para lograr estos resultados, ¿ya? Entonces, movilizo equipos para generar aprendizaje, ¿ya? Entonces, al final, movilizo personas, pero lo que estoy movilizando en verdad detrás es su aprendizaje y mi propio aprendizaje también, ¿ya? Tanto el que lidera como el que se deja liderar. No, dato no menor que después lo vamos a tratar, ahí los invito a guardar el que se deja liderar. Entonces, bueno, ¿qué claves o qué herramientas podríamos utilizar para este ejercicio de liderazgo desde la movilización? ¿Qué aprendizajes voy a movilizar en mí como líder para poder sostener estos resultados este año, dado este contexto? Y ahí quisiera traer tres tips o tres temáticas o tres herramientas que pueden servir y que nosotros en Mando Medio estamos utilizando bastante en nuestros programas de formación de liderazgo. 100% seguimos hablando de herramientas de feedback, de comunicación efectiva. Sin embargo, queremos ir al ejercicio un poco más personal y más profundo y llevarlo a otras herramientas que no son nuevas, claramente aquí no estamos inventando la rueda, pero sí profundizar en ese aprendizaje, ¿ya? Sin dejar de lado lo que necesitamos como tal vez más técnico, como técnicas para dar feedback.
Aquí nos vamos a centrar en lo que se mueve internamente para generar el aprendizaje. Bueno, igual también por cualquier cosa pueden acercarse a nuestra página web. También tenemos ahí blogs informativos en los que pueden ahondar en cómo poder dar un buen feedback efectivo, también cómo recibir un feedback, que también es algo súper importante, pero bueno, partiendo desde la base de que eso es algo que se tiene que hacer. Acá nos vamos a enfocar un poco en otras cosas que también son herramientas, tal vez no tan físicas en ese sentido, pero para poder abordar desde otro punto de vista el liderazgo. Efectivamente, queremos desafiarlos, como les decía, esa va a ser la palabra, queremos desafiarlos un poquito más y generar cambios, generar movilizaciones mucho más profundas. Entonces, desde ahí nos hemos propuesto trabajar en algo más, tal vez más personal, desde el ejercicio de liderazgo. Entonces, ahí, como primera herramienta, como primer tip, está el ejercicio de la conciencia, ¿ya? Y puede sonar muy amplio, por lo cual voy a tratar de ser lo más concreta posible en mi explicación. ¿Y qué entendemos por conciencia? Para nosotros, y para el ejercicio de liderazgo, insisto, esto no es algo que no es nada nuevo, no estamos inventando, pero sí creemos que para este contexto y para este año es importante poner énfasis en esto. Para nosotros la conciencia es tomar la decisión de darme cuenta, ¿ya? Eso es como el ejercicio de la conciencia. Primero, ahí es súper importante desglosar. Yo tomo una decisión. La conciencia no llega por sí sola, no porque un día me desperté y dije, uy, voy a ser más consciente hoy, eso va a ocurrir y va a generar algo que se movilice en mí desde el aprendizaje. Tengo que tomar la decisión de querer darme cuenta de las cosas. Es un ejercicio activo al final. Efectivamente, es un ejercicio activo y que supone un ejercicio también bastante profundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que probablemente va a aparecer al tomar la decisión o lo que normalmente nos hace evitar tomar la decisión de ver cosas? El miedo. Normalmente nos genera miedo el ver cosas, porque el ver cosas sin duda va a hacer que nos tengamos que mover para algún lado. Claro, significa hacerse cargo también de lo que está sucediendo. Efectivamente. Entonces, desde el ejercicio de liderazgo, claro, si yo tomo la decisión de ser consciente, sin duda me va a abrir puertas que desde la inconsciencia no iba a abrir nunca. O sea, ¿qué tiene que ver con brechas? Tiene que ver con conversaciones que puedo tener desafiantes o difíciles con mi equipo, con mis jefaturas o con mis pares. Sin duda se abren muchas puertas y que van a generar miedo, obvio que sí. Ahí la invitación es a coger ese miedo y hacerlo igual, con miedo, ¿ya? Claro, es parte de... Es parte del ejercicio de la conciencia, el apropiarse de ese miedo como un lugar que podemos habitar. ¿Y qué es lo más riesgoso? O sea, ¿qué tan malo podría pasar? Más que transitar un tiempo de incomodidad, básicamente, ¿ya? Y aparte, es mejor atajar las cosas a tiempo, me imagino, que dejar que las cosas simplemente sucedan y acumular quizás estas preocupaciones y que los miedos vayan creciendo al final. Y ahí como un tip bien concreto, de pronto enumerar en un ejercicio de, no sé, en el trayecto de la casa a la oficina, darse un tiempo un poco de reflexión, que by the way es bastante difícil en este tiempo, pero darse ese espacio de enumerar qué son esas pérdidas que yo podría llegar a tener por meterme ahí, como por tomar la decisión de ver cosas en mi ejercicio de liderazgo, ¿ya? Y enumerarlas y decir, bueno, puedo perder, no sé, un vínculo que podría perder ya, pero y ahí me empiezo a meter. ¿Por qué podría perder ese vínculo con, no sé, con un compañero o compañera de trabajo? Bueno, porque se puede molestar, pero ¿por qué habría que perder ese vínculo? Tal vez lo que va a ocurrir es que ese vínculo se va a modificar. Y ahí vamos un poco como caminando hacia eso. Y si ese vínculo se modifica, ¿es lo peor que me podría pasar? No, fíjate. Le empiezo a enseñar a mi cuerpo que no me voy a morir por hacer ese ejercicio. Básicamente, que es lo que el cuerpo normalmente ante el miedo procesa. Como me voy a morir. El miedo se empieza a escapar, empieza a subir, la idea es bajarlo. Sí, efectivamente. La idea es
es ir bajándolo, pero también ir acogiéndolo. Claro. ¿Ya? No pasa nada si tenemos miedo. Lo importante es que el miedo no nos paralice. Claro. Y por eso lo traigo acá, porque el tomar la decisión de darme cuenta, de ver cosas, normalmente en el piloto automático hace que el miedo quede ahí como, ya sí, tengo miedo, no lo quiero sentir, esa puerta no la quiero abrir. Entonces, efectivamente, no estoy haciendo, y siendo muy concreta, no estoy haciendo un ejercicio de conciencia. Digo que voy a ser consciente, pero realmente no lo soy. En los niveles profundos que necesitamos para movilizar lo que necesitamos movilizar dentro del ejercicio de liderazgo. Yo creo que para poder movilizar el aprendizaje en otros y en mí mismo, es necesario meternos en estas puertas medias cerradas y ocultas de nuestro día a día, de nuestra personalidad, de nuestro vínculo con otros en el trabajo. Es súper necesario. Y ahí desde el ejercicio de la conciencia quiero traer también otro ejercicio que ayuda mucho en este como tomar conciencia en general. Es el autoconocimiento. Ya. Porque en el fondo, a ver, para este ejercicio en el fondo del liderazgo, la conciencia tiene mucho que ver con conectar con quién soy yo realmente para mi ejercicio de liderazgo. Y ahí quiero tocar un tema bien interesante, porque a los líderes normalmente, y puede que en esta conversación incluso también yo esté transmitiéndole eso a los líderes, y pido disculpas ahí si profundizo mucho en eso, pero a los líderes muchas veces llegan momentos en que nos ocurre en el ejercicio que pareciera que tuviéramos que ser superhéroes, ¿ya? Y saber hacerlas todas. Y desde la autoexigencia, desde la exigencia de las organizaciones, del contexto, etc. Y no necesariamente. Sí. A ver, ¿tenemos que ser buenos en nuestro rol? Sí. ¿Vamos a ser extraordinarios en todo lo que hacemos? No, es imposible, si no somos superhéroes. Entonces, ahí es la invitación, creo yo, desde el autoconocimiento como herramienta, es conectar y descubrir ese líder auténtico, ¿ya? No vamos a ser todos los mismos líderes, ¿ya? Hay organizaciones que necesitan cierto tipo de líderes o cierto tipo de ejercicio de liderazgo, o ciertas características que tenga el líder, sí, o ciertos roles que necesitan unas u otras competencias distintas. Sin embargo, yo como persona que ejerzo un rol de liderazgo, vengo con cosas muy buenas y otras cosas que no sé están a hacer tan bien en el fondo. No quiero decirle malas, pero... Quizás no se ajustan a la cultura de la empresa, al contexto en el que están viviendo, o al equipo que va a llegar a liderar. Uh-huh. Y ahí, desde ahí en el fondo, hacer el ejercicio de autoconocerse, decir, bueno, yo soy extraordinario en estas 5 cosas. Estoy poniendo un número acotado X. para Sí, claro. poder... Y en esas 5 cosas, ¿cómo llego a esas 5 cosas? Y aquí está el ejercicio del autoconocimiento. Nosotros en Mando Medio, por ejemplo, trabajamos mucho con la herramienta DISC, ¿ya? Con el test DISC. Eso ayuda mucho a autoconocerse porque es un test objetivo que uno aplica y te da ciertos perfiles de comportamiento. Claro. No vamos a profundizar en eso ahora en este webinar. Podría ser tema de otro webinar. El año pasado tuvimos uno muy interesante. Pero en el fondo eso nos da ciertos rasgos de personalidad y que nos podrían situar en un decir, oye, mira, el test DISC me dijo que yo soy una persona con bastante foco en lo social. Claro. En las relaciones interpersonales. Y no me había dado cuenta. Entonces, hago el ejercicio de conciencia, de mirar en qué situaciones esto se ve reflejado mayormente. Y de qué manera ese rasgo más sociable, por decirlo de una manera más sencilla, me va a favorecer en mi ejercicio de liderazgo según el rol que tengo, según la organización en la que estoy inmerso, el sistema en el que estoy inmerso y según el equipo al que tengo que movilizar. Y lo ocupo como herramienta a favor mío. También podemos hacer, desde el ejercicio del autoconocimiento, podemos ir a nuestros más cercanos, del trabajo, de la vida personal, amigos, pareja, etc. E ir a preguntarle a otros, oye, ¿me puedes dar 3 características por las que tú creas que soy
extraordinario en mi día a día y ahí lo podemos acotar a ciertos contextos, en el trabajo, en la casa, etcétera. Y eso también nos va a ir abriendo puertas. Me imagino que también ahí cae dentro de él poder recibir feedback, que yo creo que eso es Absolutamente. un miedo igual constante en quienes tienen una jefatura, el poder abrirse a eso Exacto. porque no saben con qué se van a encontrar. Sí. Puede ser bueno, puede ser malo, y la idea yo creo que siempre es fomentarlo y estar abierto también a recibir todo lo que pueda salir de eso, porque al final todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas Sí. malas. Efectivamente. O cosas que mejorar más que cosas malas, porque también para hay que mirarlo desde ese punto de vista. Efectivamente, sí, te iba a decir eso. Qué bueno que lo mencionaste tú. Claro, a eso me refiero y ahí en el fondo como cerramos el círculo. Efectivamente van a aparecer los miedos porque si tomamos la decisión de darnos cuenta y de vernos cómo soy yo para conectar con ese líder auténtico y sacar lo mejor de mí, efectivamente van a aparecer miedos. Porque también, obvio, yo los invito también a hacer esto no solo desde lo que soy extraordinario, también toquemos esa parte de las brechas, lo que más me cuesta para complementar este ejercicio. Y ahí, de todas maneras, pues van a salir tal vez conversaciones de cosas que uno no se atrevía antes a mirar. Y ahí, por eso es una decisión. Porque también hay que hacerse responsable de aquello, Claro. de lo que uno va a recibir. Pero sin duda, si hay algo que les puedo spoilear de este ejercicio, es que va a ser sin duda un ejercicio que les va a favorecer infinito y que van a salir cosas muy bonitas de ahí. Claro, generar también conversaciones mucho más sinceras. Claro, efectivamente. Y aquí, tocando el tema en el fondo como de la conciencia de este miedo, vamos a conectar con algo que, y quiero traer acá a esta mesa algo que de lo que no se habla tanto, y es la vulnerabilidad, ¿ya? Cuando uno normalmente, y quiero decir normalmente porque no quiero generalizar, pero cuando hablamos de vulnerabilidad, uno, cuando lo pregunta, por ejemplo, en los talleres o cuando a mí me ha tocado preguntárselo a líderes, normalmente lo asocian a debilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hablar, cómo vamos a juntar liderazgo y vulnerabilidad en una misma frase Claro. si los líderes no pueden ser débiles? No, po. No Son pueden ser pers- frágiles. Son personas a las que tú miras hacia arriba Claro. y son todos poderosos, como ellos Ajá. resistentes a todo. Efectivamente. Ahora bien, no es eso. No. No es el ser débiles, no es el ser frágiles. Cuando nosotros en liderazgo hablamos de vulnerabilidad, hablamos de mostrarnos tal cual somos, ¿ya? Eso nos hace vulnerables, no ser débiles. Además, hablar de debilidad es bastante subjetivo, digamos. Claro. ¿Quién dice quién es débil y quién es fuerte? Entonces, además, adicional a eso, cuando yo me muestro desde mi autenticidad y desde quién soy yo realmente y dejo ver a otros quién soy yo realmente, eso significa directamente un ejercicio de coraje muy profundo. Entonces, todo lo contrario al final. No es debilidad, sino que es coraje absolutamente. En una posición de liderazgo y en general en el contexto de trabajo, no quiero hablar solo de los líderes que ejercen desde un rol de autoridad, sino que desde el ejercicio de liderazgo también personal como para todos los colaboradores. Dentro de un contexto de trabajo exigente, exigido, difícil muchas veces, hacer el ejercicio de mostrarse tal cual uno es no es tan trivial y significa ser valiente, tener la valentía de mostrarse tal cual uno es, ¿ya? Con lo bueno, con lo bonito, con lo difícil, con lo que me cuesta, pero mostrarse tal cual uno es. Normalmente, y aquí sí lo llevo más a los líderes, nos ponemos careta. Claro. Nos ponemos la capa de superhéroe y nos ponemos un montón de barreras porque, y aquí voy a abrir mi propia vulnerabilidad en este espacio, yo soy una persona muy, desde el DISC, muy muy amarilla, creyente. sí, muy amarilla, desde el DISC, muy amarilla desde el DISC y eso hace que yo soy muy sociable y soy buena para la talla, por ejemplo. Claro. Y soy muy buena para reírme y muy buena para tener conversaciones. Y yo en el ejercicio de liderazgo ha sido un proceso de conectar con eso y también mostrarlo. Claro. ¿Por qué tengo que ser un líder seria, una líder distante, lejana, por creer que desde ahí no voy a poder
tensionar ciertos espacios. Claro. Eso era lo que yo, el juicio que tenía yo inicialmente, claro. Es decir, como yo, Pilar González, en mi rol de subgerencia, en por ejemplo, acá que en Mando Medio, que tengo ese rol, ese es mi rol de autoridad, digamos, tengo que ser seria, tengo que ser distante, porque si no lo soy, no voy a poder movilizar a mi equipo cuando tenga que, no sé, tensionarlos, por ejemplo. ¿Cómo tensiono desde este ser profundamente sociable, alegre, muchas veces chistosa, como te decía? Y ahí aprendí un poco a incorporar esto. Sin duda hay momentos... Hay momentos y momentos, claramente, de ahí está la madurez, pero cómo yo incorporo, yo hago el ejercicio de decir, yo soy así y me muestro también hacia mi equipo, y eso no me hace ser mejor o peor líder, me hace ser un líder auténtico, porque eso es lo que yo soy, y me hace ser un líder también vulnerable. ¿Por qué me muestro vulnerable? No desde la debilidad, sino que desde el coraje de mostrarme tal cual soy. Me imagino que igual debe ser muy difícil llegar a eso, porque mostrarse tal cual uno es no es algo que uno tenga asociado a un ambiente laboral. Ajá. Siento que es algo que ha ido cambiando a medida que pasan los años, van cambiando las mismas generaciones que van entrando a lo laboral, a estos nuevos contextos laborales. ¿Qué tips, qué herramientas podrías tú entregarles a las personas que están acá presentes en este webinar para que puedan mostrarse más vulnerables y no tengan miedo a hacerlo, más allá de llegar y abrazarlo, quizás como algo más concreto que quizás puedan realizar para poder llegar a ese ejercicio que me imagino que tiene algunos pasos para poder simplemente llegar a hacerlo? Sí. Bueno, yo creo que el primero estaba en lo que hablábamos antes, como el ejercicio de conciencia y conectar con lo que yo realmente soy, ¿ya? Yo creo que eso es primero, y decir como, bueno, esto soy, y hago un ejercicio de autoconocimiento, como les decía, hago algún test, por ejemplo, de personalidad, le pregunto a la gente que está alrededor mío, y digo, bueno, esto soy yo. Y esto me gusta, esto me avergüenza, esto no me gusta, etc. Desde ahí voy al siguiente paso. Digo, reconozco mis emociones en el trabajo, imagínate. Y conecto con mis emociones en el trabajo. Ya, desde esto que soy yo. Y en ciertas situaciones, elijo unas, no sé, te invento tres situaciones dentro del ejercicio del liderazgo, como puede ser un momento tensionante, un momento difícil con alguna persona en particular. Traigo acá también al recuerdo un momento de mucha alegría y también de muchos éxitos dentro de la organización y, no sé, una conversación en particular con alguien, con mi jefatura, qué sé yo. ¿Qué me pasó en esos 3 momentos? Y con esas personas, ¿ya? ¿Qué me pasa? O si tengo algún tema que me esté dando vueltas también en la cabeza y que esté rumiando. ¿Qué me pasa con eso? Conecto con la rabia, conecto con el miedo, conecto con la alegría, bueno. Y de ahí decir, bueno, desde esa emoción, ¿por qué ocurre esa emoción? Tengo miedo. ¿Y qué me pasa con el miedo? Bueno, tengo miedo porque cuando me enfrento, no sé, a mi jefatura, tengo miedo porque va a pensar X de mí. ¿Y qué voy a perder con eso? Y ahí entro y en el ejercicio, y este es como tal vez el tip más concreto, ya, pero ¿y qué? ¿Y qué pasa con eso? Chuta, si me muestro tal cual soy frente a mi jefe, bueno, va a pensar que soy poco profesional, obvio. Traer las emociones al trabajo como que no pega. No, sí pega. Bueno, voy a reconocer esa emoción. Me molesta, o sea, me da miedo que mi jefe me vea tal cual soy. ¿Y qué es ese tal cual soy? Que no siempre tengo la respuesta, por decirlo así. Ya, pero le puedes preguntar, ya, pero ¿y qué? Ahí viene el ¿y qué? No, es que va a pensar que ella. Oye, ¿puedo preguntarle cosas a mi jefe? También me puedo apoyar en esa jefatura cuando yo no sepa algo. No pasa nada. Efectivamente no pasa nada. Entonces, es ir poniendo situaciones, reconocer la emoción que esa situación me genera o esa persona me genera y empezar a hacerse las preguntas. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Y ahí qué pierdo? Ya, pero ¿realmente pierdo algo?
sí, no, ahí vamos al fondo como viendo las variables de decisión en esta Claro. matriz, pero vamos escarbando y probablemente nos vamos a dar cuenta de que estamos llenos de juicios frente al mostrarnos tal cual somos, al mostrarnos vulnerables. Por eso es importante ir como haciendo este ejercicio de reconocer ciertos momentos y esos momentos asociarlos a emociones directamente. Justamente por lo que dices tú, Deb. En el trabajo, el mostrarse así tal cual uno es o reconocer emociones podría ser mal visto, Claro. como una señal de debilidad. Pero démosle vuelta un poco la tortilla y traigamos esto como una señal de autenticidad y generemos liderazgos auténticos. Y también para poder invitarnos a hacernos cargo también de lo que va sucediendo a mí mismo, a mi alrededor. Yo creo que el poder estar consciente de lo que va sucediendo, de lo que me pasa a mí desde la emocionalidad, también me invita a hacer como a hacer algo al respecto, poder movilizarme a mí y a otros. Así que de todo modo, yo creo que, como dices tú, puede ser una herramienta bastante positiva la vulnerabilidad. Absolutamente. Y recalco, la vulnerabilidad no es debilidad, sino que es el mostrarnos tal cual somos, ¿ya? Y ese ejercicio de mostrarnos tal cual somos supone un ejercicio de coraje tremendo, ¿ya? Entonces la vulnerabilidad al final es sinónimo de valentía, ¿ya? Eso es importante. Y después, bueno, en un tercer tip o tercer ejercicio para un poco movilizar lo que estamos hablando, como movilizar el aprendizaje en mí y en otros, este es un poco resultado también de estas dos anteriores y que tiene que ver con la conexión, ¿ya? Cuando yo tomo la decisión de ver cosas, es decir, tomo la decisión de ser consciente y conecto con mi autenticidad más profunda y esa la muestro, es decir, hago el ejercicio de vulnerabilidad, voy a impactar directamente en la conexión, conmigo claramente y con otros, ¿ya? Y ahí es cuando ocurre la magia, ¿ya? Después de todos estos pasos, estamos llegando ya a la magia. Efectivamente, la magia ocurre porque conecto con otros, veo a otros también. Y desde el ejercicio del liderazgo y el ejercicio de la conciencia, el liderazgo aumenta. Al final termina siendo una bola de nieve muy positiva, una nieve alegre, que moviliza, que mueve cosas, no que destruye. Es un círculo virtuoso, como dicen por ahí, ¿ya? Y la conexión al final, definiéndola en el fondo, es establecer relaciones auténticas y de confianza con otros, ¿ya? Así la entendemos desde el ejercicio del liderazgo. Entonces, si yo ya hice este ejercicio personal de conectar con quién soy, el ejercicio de conectar con otros va a ser mucho más amable desde el liderazgo, desde quién soy yo como líder. Mucho más sincero también. Efectivamente. Y es una decisión también, decidir conectar. Decidir conectar. Decidir conectar. ¿Y cómo, en el fondo, podemos trabajar esta conexión? Porque, bueno, sí, efectivamente, se va a generar un círculo virtuoso, pero también hay que hacer un trabajo detrás, Claro. No se va a dar por sí solo, o tal vez va a ser más fácil. Y ahí, como es una decisión el conectar, yo les recomendaría trabajar la curiosidad. La curiosidad es algo que también en las organizaciones no enseñamos tanto, ¿ya? Y es un ejercicio que yo he visto, sobre todo en el mundo más creativo, tal vez, y también llevándolo como a negocio, como se ve mucho en innovación, la curiosidad, lo podemos llevar también a nuestros contextos de trabajo, cualquiera que sea. Y la curiosidad la podemos trabajar haciendo preguntas, interesándonos en otro. Por ejemplo, ya que estamos hablando en el fondo como de conexión con otro, es ir y preguntar al otro. O cuando uno está en una conversación, escuchar atentamente y empezar a indagar, preguntar. ¿Y por qué? ¿Y qué te pasa con esto? Y este mismo ejercicio que yo hice de conciencia, de autoconocimiento y de mostrarme vulnerable a otros, lo hago también con un otro. Bueno, ¿y qué te pasa con eso? Y ser ahí busquillos en las preguntas como líderes en el fondo. Si yo tengo a alguien al frente en la que veo que tal vez tiene una cierta resistencia a un cambio, bueno, ¿qué te pasa con ese cambio? ¿Por qué te pasa esto? Y ir identificando ahí cuáles son las pérdidas que esa persona tiene o que está tal vez visualizando o imaginando muchas veces cuáles son esas pérdidas. Y desde ahí me hago cargo, conecto. No conecto en el fondo con lo que decía al principio en el contexto.
dejo de conectar desde lo superficial, que en el fondo eso nos lleva directamente a poner barreras, creo yo. Si yo te veo a ti de resistente al cambio y me lleno de juicios porque no te pregunté, no fui curiosa en el fondo en eso, probablemente me voy a llenar de etiquetas o te voy a llenar de etiquetas y voy a decir, bueno, si es que a la Deb le cuestan tanto los cambios. Y es súper fácil, porque ya tengo una respuesta muy tranquilizadora. Pero si ejercito la curiosidad de hacerte las preguntas, de conectar contigo y de preguntarte qué te pasa con eso, por qué crees que vas a perder, etcétera, yo al tiro bajo esas barreras, saco las etiquetas y entiendo desde mi ejercicio de liderazgo que Deb, a ti el cambio te genera profundo miedo porque crees que vas a perder, no sé, el trabajo o Claro. vas a perder la validación frente a otros. Entiendes un poco las acciones del otro. ¿Qué hay Efectivamente. detrás? Más allá de solo la acción misma. Sí, efectivamente, eso es. Mientras seguimos con este interesante webinar, los invito a todos desde ya a dejar sus preguntas en el chat para poder ir respondiéndolas luego. Así que nada, mientras sean curiosos, indaguen en todo lo que María Pilar nos ha presentado hasta ahora y en un rato más vamos a estar leyéndolos y respondiendo todas sus dudas. Sí, hagan preguntas nomás. Y ahí, bueno, nos vamos a la primera frase de nuestro tema del webinar, el cómo desarrollar estos líderes. Y aquí me gustaría hablarles ya a las personas que están a cargo de las personas, a quienes trabajan en recursos humanos. ¿Cómo desarrollamos estos líderes que obtengan y que sostengan resultados en este año? Para poder generar todo esto de lo que yo les estaba hablando, hay que tomarse en serio también la formación, ¿ya? Un líder no es espontáneo. Puede serlo, Efectivamente. pero me imagino que es algo que también se trabaja. Efectivamente. Y para generar estos cambios profundos que al final son a nivel celular, como, ¿por qué a nivel celular? Porque yo desaprendo algo a lo que estoy muy acostumbrado y aprendo algo nuevo, que es todo esto de lo que veníamos hablando. Entonces, tenemos dos caminos al final en la formación y a mí me encanta verlo en nuestros clientes. Podemos, uno, hacer programas porque hay que hacerlo, porque lo pusimos en el presupuesto, Claro. porque hay un problema y por el cual tenemos que hacernos cargo y que se vea al fondo que estamos haciendo algo, o porque el libro dice que hay que formar. Y tenemos otro camino, mucho más tal vez más pedregoso, más largo, pero sin duda con mejores resultados, y es hacernos cargo de la formación en serio. Es identificar cuáles son los temas que realmente necesita esta organización hablar. Muchas veces nos pasa que en las organizaciones hay temas que no hablamos o que están muy escondidos y muy adentro y tienen mucho que ver con nuestros líderes. Entonces, tomar programas que efectivamente impacten desde dentro de las organizaciones y que movilicen cosas, programas de largo plazo, programas en los que nos involucremos en el desarrollo de los contenidos, programas que sean desarrollados y codiseñados con el proveedor al que les compramos, y también que los líderes sean dueños de esta formación también, es decir, que no sea Recursos Humanos el que viene y me entrega esta formación y ya y me voy. Yo también soy responsable de qué pasa con esa formación después. Entonces, tomarnos en serio la formación, muy clave. En segundo lugar, desde el ejercicio del liderazgo, también, y esto yo creo que es un cambio de paradigma bien interesante que pueden adoptar las organizaciones, que tiene que ver con el centrarnos en las fortalezas. Ahí nosotros, o yo al momento de estar como armando este webinar, pensaba como, dado todo el contexto que existe hoy día, y sobre todo con el contexto tecnológico como de la IA, qué importante conectar con esta autenticidad desde lo extraordinario que somos, ¿ya? Y eso puede implicar un montón de cosas, o sea, desde, no sé, una evaluación de desempeño centrada en las fortalezas, donde más allá de medir brechas y centrarnos en el acotar esas brechas, es cambiar el paradigma y medir y fijarnos en esta medición para lo que la gente es realmente buena y poner a esas personas a hacer lo que realmente hacen muy bien.
Eso no quiere decir, y quiero ahí poner una nota muy importante, no quiere decir que para lo que no soy tan bueno, entonces voy a dejar de hacerlo. No, Claro. para lo que no soy tan bueno, probablemente te voy a acompañar, te voy a apoyar. Voy a estar pensando en que en la composición de mi equipo, y aquí también en este ejercicio de guiar o de centrarnos en las fortalezas, va a impactar también en la forma en que componemos a los equipos. Claro. ¿Ya? En la estructura de la organización. En un equipo de 5 personas, no sé, este va a ser bueno para A, B, C, D, E. Bueno, si A no es tan bueno para B, me tengo que centrar y tengo que buscar a alguien que sea extraordinario en B, de modo tal de tener un equipo equilibrado. Claro. Eso es el manejar y el movilizar equipos de alto rendimiento. Y ahí obviamente está muy importante el autoconocerse y el conocer a otros para saber qué es lo que necesita mi equipo. Efectivamente. Cómo efectivamente. potenciarlo Eso desde es. ahí. Ujú. Me parece bastante interesante esto que nos propones hoy, poder guiar desde las fortalezas. Sí. Generalmente se habla mucho de estas brechas, de cómo tienen que mejorar estas brechas, de cómo solucionamos estos problemas, pero ¿por qué también no nos hacemos cargo de estas riquezas que tenemos dentro del equipo, estas nuevas herramientas que también podemos explotar y tal vez hacer brillar también al profesional desde ahí? Sí, y ahí nuestros procesos, y mirándolo más desde recursos humanos, se pueden transformar. Podemos transformar el desempeño, podemos transformar el feedback, podemos transformar el proceso de setear metas y tareas, y también la configuración de los equipos, como te decía anteriormente. Entonces, es realmente un cambio de paradigma el centrarnos en las fortalezas, y yo creo que ese es un ejercicio de liderazgo mucho más acorde a nuestro contexto, y que sin duda el camino va a ser mucho más corto y menos pedregoso si lo hacemos desde ahí, que de acortar brechas, que es mucho más, tal vez más complejo y más largo en el fondo. Y más ansioso también, me Ujú, imagino, también. que habrá una conversación mucho más difícil cuando puedes dar la vuelta, o no sé si dar la vuelta o completamente, pero mirarla desde otro espacio. Claro, efectivamente. Y ahí, bueno, no me quiero seguir alargando tanto, me encanta hablar de este tema y podríamos estar horas hablando, pero en honor al tiempo. En tercer lugar, traer que el liderazgo personal, ¿ya? Antes lo habías mencionado, Lo me gustaría mencioné. que indagaras un poco a qué te refieres con liderazgo personal. Sí. A ver, los liderados también nos podemos automovilizar, ¿ya? El ejercicio del liderazgo no responde solo al rol. Y hay muchas veces nos acostumbramos, y esto que decía yo de estos líderes que son súper druper y los superhéroes de las organizaciones, bueno, sí, los líderes tenemos mucha responsabilidad desde el rol. Claro que sí. Sin embargo, las personas, ya sacándonos los cargos que podamos tener o qué sé yo, como en el fondo como colaboradores dentro de la organización, también nos podemos automovilizar, y eso sí, eso es el ejercicio del liderazgo personal. Y ahí nosotros, bueno, en Mando Medio también trabajamos programas de liderazgo enfocados en personas que no necesariamente tienen un rol de jefatura, de gerencia, etcétera, sino que programas de liderazgo personal, en el fondo, donde todo este ejercicio del liderazgo ocurre también esta movilización del aprendizaje desde mi propio rol y desde no necesariamente tener, como te digo, un cargo. Y eso es súper importante porque creo que el ejercicio, y ahí se equilibra un poco la balanza, porque efectivamente hay líderes, y yo he escuchado a muchos líderes un poco quejarse de decir, bueno, me piden a mí, me piden A, me piden B, me piden C, me piden D, porque tengo que ser este líder, este líder, este líder, este líder. Y también, ¿qué le pido al equipo? ¿Qué le pedimos al resto de las personas? Bueno, aquí una herramienta súper concreta que es el liderazgo personal, y es hacer este mismo ejercicio de conciencia, de acción, de impacto en mi día a día, en el fondo. Yo también me puedo movilizar, automovilizar. Y me imagino también, todos en algún momento tenemos la oportunidad de ser líderes. Más allá de si tenemos inmediatamente o no un equipo a cargo, estamos liderando proyectos, estamos constantemente en comunicación con otras personas, y también me imagino que poder trabajar este liderazgo personal nos va a ayudar de todos modos en poder construir mejores relaciones y poder acceder a tener un mejor resultado. Sí, efectivamente. Bueno, ya para ir cerrando un poco, recogiendo lo que conversamos, Dev, nada, solo quiero dejarlos como con estas tres palabras que hablábamos hoy día y que tienen que ver con el ser conscientes, ¿ya? Y el ejercicio de la conciencia como una decisión.
una decisión de mirar, de ver lo que no estamos acostumbrados a ver, y desde ahí se desprende también el autoconocimiento. Desde el ejercicio de vulnerabilidad, necesario para el ejercicio del liderazgo, vulnerabilidad entendida como, y lo voy a repetir muchas veces, vulnerabilidad entendida como un ejercicio de coraje para mostrarme tal cual soy, y desde ahí poder conectar con otros. Eso para mí son las 3 herramientas que me gustaría en el fondo dejar para este 2026 como herramientas para el ejercicio del liderazgo. Muy bien, muchas gracias por compartirnos toda tu visión en este nuevo webinar. Voy a proceder a leer las preguntas que Feliz. nos han llegado. Bueno, nos mandaron saludos desde Perú, también hoy día nos estaba viendo gente desde Perú y Colombia también, así Ay, que sí, qué alegría. muchos saludos a todos. Acá Diego Mesa me dice, qué buena conversación, felicidades, muchas gracias. En ambientes laborales considerados duros, como en el sector financiero, por ejemplo, ¿es riesgoso mostrarse vulnerable por miedo a que vaya a afectar la evaluación de desempeño? En finanzas muchas veces mandan los números, los resultados y los retornos. ¿Cómo en estos sectores mucho más duros podemos como, mostrarnos vulnerables sin que afecte nuestro trabajo? Como me imagino que igual es un ejercicio difícil de ir trabajando. Sí, ahí yo creo que es aferrarse a la definición más pura que hemos venido hablando. En el fondo, la vulnerabilidad, y ahí transmitirla así también, no es debilidad. Porque claro, yo entiendo y conecto con esos espacios más duros en el fondo, esas industrias más duras. Y como traes tú bien aquí el mundo financiero, es, ok, yo tengo que cumplir con un número, la evaluación va a ser un número, sí, las metas van a ser un número claro. La forma en que yo llego a ese número, la forma en que yo llego a ese resultado, lo empiezo a hacer desde mi yo más auténtico, ¿ya? Entonces, ¿quién soy yo realmente en el trabajo y en mi vida personal? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y hago ese ejercicio. Y desde ahí me muestro auténtico, si al final eso es, me muestro auténtico. Tal vez pueda ayudar un poco el transmitir esto como desde el ejercicio de la autenticidad. En esos espacios, tal vez no ir a hablar de choque de vulnerabilidad, porque claro, efectivamente nos puede generar una resistencia inmediata. Partamos tal vez cambiando el nombre en esos espacios, como me muestro auténtico. Soy auténtico, esto me pasa con esto. Y empiezo a tener las conversaciones y empiezo a generar esos espacios de a poco. Si yo soy, por ejemplo, una persona que gestiona recursos humanos, soy, no sé, un gerente de recursos humanos del mundo financiero, ¿de qué manera empiezo a permear esto? De a poco. Voy abriéndome caminos desde conversaciones con ciertos líderes, de ir conectando con sus fortalezas, con quiénes son ellos, y ahí voy un poco generando conversaciones que vayan en la línea de mostrarse auténtico. Esto, bueno, no pasa de la noche a la mañana, pero sí es algo que se puede ir ejercitando poco a poco. Y yo creo que sirve mucho hablar desde el ser auténticos, no importando el contexto laboral en el sentido de a qué industria pertenezco. Muy bien, acá tengo a Ruth González, dice felicidades por el webinar. ¿Qué hace que un proceso de formación en liderazgo hoy tenga impacto real en las personas y no se quede solo en un buen taller o charla? Qué buena pregunta. A ver, nosotros hemos ido descubriendo que tiene mucho que ver con la duración del programa. Efectivamente, claro, un taller no es que no vaya a servir, te va a servir, pero probablemente no en un nivel tan profundo como para movilizar aprendizajes significativos como los que hemos venido hablando, ¿ya? Un taller no va a transformar una organización y no va a transformar a los líderes de la noche a la mañana, como decía. Van a servir, los líderes se van a ir con algunos tips, sin duda. Sin embargo, cuando hacemos programas de largo aliento, ¿ya? Anuales, semestrales, etcétera, y esos programas los vamos acompañando, por ejemplo, con coaching, que es un acompañamiento mucho más constante y mucho más uno a uno, se generan cambios más profundos. Es decir, son programas no solo de largo aliento, sino que también profundos y con distintas acciones y distintas metodologías para poder generar ese cambio, ¿ya? Y ahí, al menos nosotros en Mando Medio, combinamos metodologías de talleres, de coaching, herramientas de medición, etcétera, que nos ayudan un poco a ir acompañando esta movilización del aprendizaje.
Perfecto. Y muy en esa línea nos escribe Lorena Monsalve, trabajo en recursos humanos y tengo una duda. ¿Cómo puede una organización saber si su inversión en liderazgo realmente está generando impacto en los equipos y en los resultados? ¿Hay una manera más concreta quizás de medir que hay un avance, que hay un nuevo aprendizaje o por último una disposición al aprendizaje? Claro, se mide, eso se mide. Nosotros al menos en Mando Medio medimos al inicio y al final de nuestros programas. Ya. Lo importante es tener claro qué es lo que quiero movilizar, porque podemos caer en la tentación de poner sobre la mesa todos los indicadores y hablar de resultados también, y es un tema que, bueno, es para otro webinar, pero podemos poner sobre la mesa los resultados, todos los resultados de las empresas y todas las metas. Es imposible en un programa de liderazgo movilizarlo todo, ¿ya? También transformar a los líderes de pe a pa, como complejo también, no va a ocurrir eso. Pero sí centrarnos y no caer en esa trampa de querer movilizarlo todo, sino que más bien centrarnos y tener muy claro qué es lo que tenemos que movilizar. Para eso es muy necesario hacer un buen diagnóstico antes de iniciar un programa de liderazgo, por ejemplo. Entonces, ahí muy importante, como decía, qué queremos movilizar. Y desde ahí medir. Medimos al inicio, medimos al final. Y ahí vamos a saber qué impacto tuvo. Y eso, en el fondo, yo no podía decir a priori una métrica ahora porque va a depender de la organización, de su cultura, de las expectativas, de los desafíos que tenga la organización desde el liderazgo, etcétera. Entonces, pero sí lo importante, y tal vez ahí la clave, es centrarnos en un par, en uno, dos, bueno, ahí va a depender, pero en un par de métricas claras, concretas y, bueno, valga la redundancia, medibles, que se quieran movilizar con estos programas. Acá Giancarlo Saetone dice, me ha pasado de haber sido vulnerable como líder frente a alguien de generación Z y la respuesta que tuve de parte de este integrante es que debía mantener mi trabajo como líder y no mezclar lo profesional con lo emocional. ¿Cómo manejar el cambio de perspectiva de las personas que recién están empezando este mundo laboral, quienes tienen altas expectativas sobre sus líderes y que estos deben ser básicamente héroes, que era un poco lo que estábamos conversando al inicio? Claro. Ahí yo creo que hay una conversa interesante que tener, como en el sentido de este ejercicio de la curiosidad. Y llevarlo al plano de preguntarle, decir como, esto es mi recomendación muy, muy personal, pero llevar al plano de preguntar como, bueno, ¿y qué te pasa a ti con eso? Y entender que tal vez qué juicio hay detrás de que en el contexto laboral uno conecte con la emoción o conecte con la autenticidad. Y entender tal vez qué le pasa a esa persona con eso. Puede no ser generacional y puede ser algo súper puntual de esa persona incluso. Claro. No quiero aventurarme porque no tengo más contexto, pero creo que ahí la invitación es o la recomendación tal vez a preguntar como, bueno, ¿y qué pasa con que conectemos con eso? Pueden haber miedos, pueden haber, no sé, frustraciones, O otras concepciones también resistencia. de lo que tiene que ser un contexto laboral que al final es cambiante, Sí. es distinto en cada organización, es distinto en cada líder también, como tú Sí. señalas. Y yo tendría esa conversación porque puede ser una bonita instancia para setear esas expectativas mutuamente. Y tal vez desde ese ejercicio de liderazgo, transmitirle a esta persona que tú tienes una expectativa que tiene que ver con efectivamente mostrarnos tal cual somos, mostrarnos vulnerables y que en el fondo eso no nos va a hacer mejores, peores líderes, mejores, peores liderados. Todo lo contrario, probablemente nos va a llevar a un nivel superior de desempeño. Y ya como última pregunta para poder ir cerrando este webinar, Cristian Cisternas dice, lidera un equipo al que se le exigen resultados rápidamente. ¿Qué prácticas ayudan a los líderes a poder tomar mejores decisiones cuando hay tanta presión detrás? Sí, pasa, sobre todo en este tiempo, todo es rápido, todo es para ayer. Yo te diría que no perder el norte. A veces nos pasa que dentro de la rapidez, la vorágine, el obtener resultados rápido, perdemos el hacia dónde vamos y el cómo queremos llegar hasta ahí. ¿Ya? Es un poco el hacia dónde vamos, ya, la meta clara, el resultado rápido, lo tenemos. A fin de año queremos tener este resultado, pero antes necesito que mañana cumplamos con A, B, C y así. ¿Cómo hacemos eso? También importa. Entonces, también tener un norte claro de que no
necesariamente, y eso también es una decisión de la organización, pero que no necesariamente eso va a ser a costa de todo, ¿ya? Claro. Y ahí es súper importante saber poner como los límites, poner las conversaciones sobre la mesa y hacer este ejercicio de conciencia, que de nuevo es una decisión, y organizacionalmente, si lo miramos desde lo sistémico, es una decisión de la organización también. Decir, bueno, vamos a obtener estas metas rápidas, estos quick wins todo el tiempo, pero lo vamos a hacer a costa de no importa qué, o no, o nos vamos a preocupar del cómo. Y creo que eso es una decisión que hay que tomar. No fácil, es un lindo desafío, pero que hay que hacerse cargo y no perder ese norte. Perfecto. Muchas gracias, Pilar, por este nuevo webinar, por entregarnos toda tu visión respecto al liderazgo. Sin embargo, va a ser muy valioso para todas las personas acá presentes. Recordar que este webinar va a quedar cargado en nuestro YouTube. Pueden acceder buscando Mando Medio en el buscador. Y también, eventualmente, ya que no nos funciona la conexión con LinkedIn, vamos a subirlo en LinkedIn para que puedan también ahí acceder fácilmente. Así que nada, me despido. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos los presentes. No olviden que pueden revisar nuestros servicios a través de mandomedio.com. Tenemos ahí para la gente de Perú y Colombia nuestra página también ahí para que revisen los servicios dirigidos para cada país. Así que nada, muchas gracias a todos. Estén atentos a nuestras redes sociales para cualquier otro webinar, para cualquier otro blog que lancemos. Sin duda, les vamos a estar trayendo mucha información respecto al liderazgo que va a estar muy en tendencia y muy en conversación durante todo este 2026. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias también por las preguntas que nos hicieron. Así que, chao. Que Nos estén muy veremos en bien. otra edición.